Vamos a dar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Emanuel Guevara Hernández y hoy les vengo a hablar de la Revolución Mexicana en el horizonte, de la materia de comunidades virtuales. Eh, Comencemos. Las etapas de la Revolución Mexicana iniciaron, bueno, les hablaré de la iniciación, la organización, la resistencia y consumación. La etapa 1 es versus días de 1910 a 1911, en el cual se encuentra el Plan de San Luis, que fue un manifiesto creado el 6 de noviembre de 1910 por Francisco I. Madero. El documento convoca al levantamiento de armas para culminar a la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democracias. Francisco I. Madero era el que encarcelaba de Francisco por sus movimientos porfiristas con los cuales buscaba acabar con la reelección del presidente, entre otras cosas. Como ven, aquí está una imagen del Plan de San Luis. Los tratados de la ciudad de Juárez, el 21 de mayo de 1911, se firmó el acuerdo de paz denominado como los Tratados de Ciudad Juárez entre él entonces el presidente de México Porfirio Díaz y el revolucionario Francisco Madero tras la toma de Ciudad Juárez. La etapa 2 es de versus Madero 1911 a 1913, en el cual se encuentra el Plan de Ayala Zapata 1911, el plan de la embarcadora Orozco de 1912 y el plan de la ciudad de 1915. El plan de Ayala llamaba a los zapatistas a tomar las armas para destruir propiedades de las sierras o los campesinos, mismas que habían sido arrebatadas de forma violenta. Aquí está una imagen de Emiliano Zapata y de Francisco I. Madero. El plan de la empacadora fue el 25 de marzo de 1911 en un grupo de revolucionarios del estado de Chihuahua encabezados por Pascual Orozco anunciaron que se levantaban entre armas mediante el plan elaborado era en la casa empacadora de la capital. El plan de la ciudadela era el pacto de la ciudadanía. Fue un pacto firmado por Félix Díaz, Victoriano Huerta como conclusión del derrocamiento del presidente Francisco Madero en el 18 de febrero de 1913. El versus Huerta 1913 a 1914, la etapa 3 fue el Plan de Guadalupe, fue proclamado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913. En este documento, Venustiano Carranza desconocía a Victoriano Huerta, presidente de la República, así como los poderes legislativos y judiciales de la federación que tenía. La formación militar encabezada por el general Francisco Villa fue la división del norte, como se componía sobre todo de gente de pueblos rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población rural del norte de México. Como ven, aquí están los revolucionarios que iban, como quien dice, a la guerra. Las convenciones de Aguascalientes de 1914 a 1917,
El primer punto, reunión pacífica, Francisco Villa y Emiliano Zapata, Venustiano Carranza. El segundo punto es ponerse de acuerdo cuál sería la forma del gobierno. Las guerras de facciones, ejércitos y pulpurales de Francisco Villa versus la constitucionalistas Venustiano Carranza y populares dominan el centro de México, Morelos, todo el sur de México. Solo punto considerar el presidente sería Eulalio López, el ejército constitución de la vuelta es quien domina toda la parte central y el sur de norte, norte de mm, toda la parte central del sur y del norte de México estipula en la Constitución de 1917 el Teatro de la República en Querétaro, el 5 de febrero de 1917 Estados Unidos mexicanos. Cuando se terminaron las guerras de facciones, fue la muerte de Francisco Villa, la muerte de Emiliano Zapata, apresados por Carranza. En 1921 fue cuando se acabó toda la terminación. Las etapas de la Revolución Mexicana fue Revolución Maderista, gobierno de Madero, dictadura de Victoriano Huerta, la Constitución. Mm, La Revolución Maderista consiguió el 99% de los votos en las elecciones de Francisco Madero y se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz. Luchó contra la corrupción de la dictadura. Los agricultores llevaron a cabo el Plan de Ayala para reclamar reformas. Victoriano y instauró una dictadura muy semejante a la de Porfirio Zapata y Villa formaron un ejército constitucionalista. Los revolucionarios convocaron una convivencia que concluyó en la creación de 1917. Mm, y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido de la revolución maderista